Muy bien, estamos listos para dar inicio a esta transmisión. Tenemos en nuestro reloj, a ver, sí, las 5:06. Es tiempo de iniciar. Creo que el reloj está un poquito adelantado. 5:07, sí, está bien. Muy bien. Vamos entonces a dar inicio a este programa con una oración. Gracias Dios le damos por permitirnos en esta hora, Señor, iniciar la grabación y la transmisión de la guía de estudio para nuevos creyentes, lección número 1, segunda parte. Gracias Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como bien dice el anuncio, le damos las buenas tardes. Estamos transmitiendo la guía de estudio de la lección de escuela sabática, la segunda parte de esta lección. Déjame ver un momentito. Sí. La segunda parte de esta lección. Vamos a buscar los libros. Y la Biblia. Hemos dicho que estamos estudiando el primer trimestre de la escuela sabática para nuevos creyentes. Este es nuestro estudio. Temprano en la tarde grabamos la primera parte de esta lección número 1. ¿En qué consistía la primera parte? En presentarles todo el contenido de la lección. Los 7 días de la semana ya se los presentamos. Busque el primer video que grabamos hoy, que tiene este mismo título. Ahora vamos a buscar las citas bíblicas. En esta sección vamos a buscar las citas bíblicas, vamos a comentar las preguntas y le vamos a ir dando respuesta a cada una de ellas según dice la palabra de Dios. Lo único que no vamos a hacer es el examen que aparece en el día viernes. Esa es una autoevaluación, usted tiene que completarla. Y si gusta mandarnos la respuesta, bien. Si no, no se preocupe. Entonces, ya oramos. Vamos entonces pues con la introducción que aparece en el día sábado. Aquí. Bien, ahora sí. Muy bien. Vamos entonces a la primera lección de este trimestre para los nuevos creyentes. El título de la cartilla es En las huellas de Jesús. Y estamos viendo, la primera lección se llama
el llamamiento de Jesús. ¿Qué pretendemos en esta lección? Pretendemos enseñarles cómo Jesús hizo el llamado a los primeros discípulos, cómo respondieron los primeros discípulos, y que usted lo compare con la forma en que fue llamado usted y cómo respondió usted. Además, queremos que usted tome el método de Cristo para que también pueda alcanzar a otros. Bien. En la primera, en el primer prueba o primera tarea que usted tiene que hacer esta semana es: toma nota de lo que vayas aprendiendo cada día respecto a Jesús y también acerca de ti mismo. Empieza a hacer tu cuestión, tu registro de lo que vas aprendiendo en Jesús. La segunda es: pregunta a varios amigos o familiares si han recibido el llamamiento de Jesús. Si han recibido el llamamiento de seguir a Jesús. ¿Qué método utilizó Jesús para llamarlos y cómo respondieron ellos a la divina invitación? Bien, el primer testimonio que aparece en esta lección habla de Ana y de Carlos. Ana conoció a Carlos gracias a un anuncio que Carlos puso en un periódico. Ellos tuvieron una bonita relación de amistad, durante 2 años, y finalmente se casaron al cabo de esos 2 años. Ana había sido educada dentro de las costumbres religiosas, pero Carlos no. Sin embargo, Carlos tenía un concepto más o menos de lo que era un cristiano y cumplía algunas cositas pensando en obtener la vida eterna por las obras que él hacía. Finalmente, cuando ellos se casaron, fueron a vivir cerca de una familia que se reunía en un pequeño grupo para estudiar la Biblia y fueron invitados. Ana y Carlos aceptaron la invitación y poco tiempo después aceptaron a Jesús como su Salvador y finalmente fueron parte de nuestra iglesia. De esta forma, Ana y Carlos aceptaron seguir a Jesús gracias a sus vecinos. ¿No te gustaría ser un instrumento a través del cual otras personas reciban el llamamiento a seguir a Cristo? Tú eres una nueva criatura en Cristo. Tú eres un nuevo creyente en la iglesia. Pero Jesús quiere que seas también un instrumento para ganar a otros. El día lunes nos presentó 3 preguntas, las cuales tenían como objetivo mostrarte cómo Jesús llamó a sus primeros discípulos y cuáles fueron esos primeros discípulos. Tanto el día lunes como el día martes tienen casi las mismas observaciones y te mandaron a leer Juan 1 del 35 al 51. En esta segunda parte sí vamos a leer los versículos. Única y sencillamente que te voy a dejar un poquito ahí como que para que tú pienses un poquito y puedas dar respuesta a las preguntas. Bien, vamos entonces a buscar Juan 1. Juan es el 4.º libro del Nuevo Testamento. Juan 1. Y vamos a buscar los versículos
del 35 al 51. Está bajo el subtítulo Los primeros discípulos. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al siguiente día estaba otra vez Juan y con él dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron donde vivía, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo trajo a Jesús. Mirándolo, Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Al siguiente día, Jesús quiso ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: Sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Respondiendo Felipe: Ve y ve, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: Aquí está un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le contestó Jesús: ¿Crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que esta verás. Y agregó: de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Hasta aquí nuestra lectura bíblica. Vamos entonces a ver algunas preguntas que se hacen con relación a este pasaje. Usted ya escuchó el pasaje, usted tendrá ahora que encontrar la respuesta. Dice:
Durante su ministerio público, muchas personas escucharon a Jesús y fueron sanadas por él. Pero solamente 12 discípulos mantuvieron una relación especial con Jesús y fueron conocidos como apóstoles, los apóstoles. Entre ellos había pescadores, activistas políticos, comerciantes y empresarios. Aunque la Biblia no da muchos detalles personales sobre ellos, sí nos dice que Jesús los llamó. Al leer Juan 1, 35 al 37, descubrirás cuáles fueron los primeros 2 discípulos en seguir a Jesús. Andrés y probablemente Juan, el autor del Evangelio, que comenzaron a seguirlo, aunque Jesús no los había invitado. Parece que querían conocer más del Maestro. En el pasaje que ya leímos, dice que al siguiente día estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Le dijo: venid y ved. Y fueron y vieron donde vivía, y se quedaron aquel día con él, porque era la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y les dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo trajo a Jesús. Mirándolo, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Así que aquí vemos que el primer discípulo que se menciona que siguió a Jesús fue Andrés. El otro discípulo es el que escribe el relato. La única manera de poder conocer lo que pasó es que él estuviera allí, y es Juan. Ahora bien, leamos el comentario bíblico respecto a este pasaje que hemos leído. 12 discípulos menciona el versículo 40. El versículo 36 dice: el Cordero de Dios. Cuando nosotros pensamos en el Cordero de Dios, tenemos que ir al versículo 29 para ver qué dice sobre el Cordero de Dios. Y el versículo 29 dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. El Cordero en la Biblia desempeña diferentes funciones. El Cordero del santuario de Levíticos, el Cordero victorioso en Apocalipsis 5, el dócil Cordero de Isaías 53, o el Cordero Pascual de Éxodo 20. Juan 19, 31 al 37 también lo presenta. Segunda de Corintios 5, 21, Gálatas 3, 10, 13, Hebreos 9, 22 al 23, 26, Hebreos 10, 12, Apocalipsis 5, 6, 9, 12,
sobre los diferentes apóstoles, aspectos de la obra de Cristo. También puedes ver la nota de Mateo 1:21, que quita el pecado del mundo, alusión a Isaías 53:6-7. En otras palabras, el Cordero, a pesar de que tiene varios significados, representa, todos son típicos de uno solo. El Cordero que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesucristo. Bien, la segunda pregunta es, después de haberse encontrado con Jesús, ¿qué fue lo primero que hizo Andrés? Vamos al versículo 40 y 41 a ver qué hizo Andrés. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Mire, yo quiero que usted note las palabras de Andrés. Andrés dice, hemos encontrado al Mesías. Una de las razones por la cual nuestro testimonio no logra los resultados que queremos es que no copiamos a Andrés. Mire bien las palabras de Andrés. Hemos encontrado al Mesías. Hay una certeza, hay una seguridad bien marcada en las palabras de Andrés para con su hermano. Le da la noticia convencido de que es verdad. Permítanme mirar por qué. Sí, todo está bien. Ok, todo está bien. Que no veo la barrita del audio moverse. A ver. No sé si me están escuchando en todas las redes. Porque no veo la barrita moverse. No sé si este micrófono está bien conectado. Vamos a quitarlo. Ya veremos. El mensaje que quiero dejar en esta ocasión es cuando de Jesús, asegúrate de que estás convencido que has hallado al Mesías. Si tú no lo crees, nadie, ninguna persona de la que tú le hables de Jesús te va a creer. El segundo, acá, la segunda pregunta, o la tercera pregunta, mejor dicho, es, al día siguiente, Andrés y Juan pasaron la noche con Jesús. Al día siguiente, Jesús visitó a Felipe para que lo siguiera.
¿Qué hizo Felipe después de haber estado con Jesús? Versículo 45 dice, el 44 primero, Felipe era de Betsaida. Leo desde el 43. Al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Ahora teníamos Andrés, Pedro y Felipe, tres. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. O sea, se conocían bien. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. ¿Recuerdas cómo hizo el llamado Andrés a Pedro? Le dijo, hemos encontrado al Mesías, seguro de que era el Mesías. Felipe usa otras palabras. Dice, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Cuál es la diferencia entre una presentación, un testimonio y el otro? Felipe está seguro de lo que está diciendo, no tiene la menor duda ni duda. Pero las palabras que usa crean en su candidato un efecto diferente al que creó Andrés en su candidato Pedro. Tan diferente fue el efecto que el candidato de Andrés, que era Natanael, cuando escuchó que de aquel del que estaba hablando Felipe era de Nazaret, recordando qué clase de barrio era, qué clase de pueblo, de ciudad era Nazaret, Natanael se puso la mano en la cabeza, miró a Felipe y le dijo, oye Felipe, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Esta respuesta de Natanael es tema de estudio. Porque Natanael no estaba muy convencido de lo que Felipe le había dicho. Hemos encontrado aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas también. ¿Conocía Natanael la ley? Sí. ¿Conocía la escritura? Sí. Pero justamente por conocer las escrituras, sabía que el Mesías no podría salir de Nazaret. Porque ninguno de los profetas que él conocía había alguna vez salido de ese pueblo. Analice la pregunta de Natanael a la afirmación de Felipe y usted va a dar cuenta que el muchacho no estaba del todo perdido. Atrévase a hacer preguntas para aclarar dudas.
Ante esta respuesta tipo pregunta de Natanael, Felipe no encontró otra mejor respuesta que la que utilizó. Ven y ve. Cerciórate por ti mismo, ojo que ve, corazón que se convence. Ante la respuesta dudosa de Natanael, Felipe usa su mejor arma, ven y ve. ¿Qué te quiero decir? Cuando tú tengas un candidato con dudas, no te pongas a tratar de convencerlo. Usa el método de Felipe, ven y ve. Tú ya estás convencido de que has encontrado al Mesías. Tú estás convencido de que has encontrado a Jesús de Nazaret, pero él no. Entonces, como él no está convencido, porque él ha estudiado las Escrituras y ningún profeta ha salido de Nazaret, entonces, para que él se convenza, tráelo. Tráelo tú personalmente, ven con él. Preséntale a Jesús. ¿Cómo se hace eso? Mira lo que te voy a decir. Tienes que vivir en tu vida, en tu cuerpo, mente y alma, sí, tienes que comer de Jesús. Para que las personas que tienen duda de que tú conoces a Jesús, vean a Jesús, tú lo debes representar. La gente debe ver en ti a Jesús. Ven y ve. Ven y ve. Felipe tomó a Natanael y lo llevó a Jesús. Tú y yo podemos tomar al que tiene duda y presentarle a Jesús en nuestra manera de vivir. Hasta aquí. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Santo. Me imagino el rostro de Felipe. Pero si hace un rato nada más, este mismo Natanael, del cual ahora Jesús dice que hay que es un verdadero israelita, me puso en tela de duda lo que yo le decía con respecto al Mesías. Y ahora el propio Mesías dice que él es un verdadero israelita. Pobremente de Felipe. ¿Cuál es el problema de nosotros los discípulos? Que andamos en una dimensión mientras Jesús anda en otra. Para entender lo que Jesús estaba diciendo respecto a Natanael, era necesario estar en la dimensión espiritual, Felipe. Escucha lo que Jesús le dijo. Felipe, Natanael primero preguntó, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Ponga allí, yo te vi. Hermanos míos, antes que usted vaya a hablarle de Jesús a ese candidato, Jesús lo vio. Jesús ya lo vio. Jesús ya lo preparó para que lo reciba a usted.
yo te vi. Recuerde, yo te vi. Esa expresión, yo te vi, causó en Felipe una transformación, una metamorfosis. Felipe respondió, mejor dicho, exclamó, dice la palabra de Dios, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Con convencimiento exclamó, gritó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermanos, ¿qué convenció a Natanael? Las palabras de Jesús cuando le dijo, yo te vi. ¿Tú crees que puedes estar en un lugar? Yo no sé cuántas higueras queremos construir, cuántas higueras queremos sembrar para escondernos debajo de ella. Natanael estaba debajo de la higuera y allá Jesús lo vio. Mis queridos hermanos, te invito a estudiar esta primera lección para nuevos creyentes. Busca la primera parte de este estudio que se grabó hoy y revisa el día martes, miércoles y responde las preguntas que allí están. Vamos a terminar esta lección revisando la gran comisión. Mateo 28. Mateo 28, del 16 al 20. Leemos la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Haced discípulos. Haced discípulos a todas las naciones. Aunque la audiencia de Mateo era judía, él se propone mostrar que las buenas nuevas de Cristo son universales, internacionales e inclusivas. Comienza su evangelio incluyendo en la genealogía de Jesús a mujeres, tanto judías como no judías, con manchas en su pasado, y termina destacando no solo que se comisiona a las mujeres con las buenas nuevas del Evangelio, sino que también se comisiona a los apóstoles para llevar estas buenas nuevas a todas las naciones y pueblos y para hacer discípulos mediante el bautismo en el nombre singular del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se haya cumplido esta tarea, regresará por segunda vez. Versículo 24:14. Bautizándolos. El bautismo como mandato de Cristo aparece en Hechos 10, 47 y 48. Sobre la relación entre el bautismo y la fe, puedes revisar Hechos 2:38. Lo importante acá, mi querido hermano, es que entendamos la gran comisión. Es nuestra responsabilidad. Tenemos el poder en Cristo, porque Él ya los vio, ya los marcó, ya los señaló, ya los preparó para que tú y yo, sí, tú eres nuevo creyente, pero hermano, yo apenas tengo un mes de estar en la iglesia, todavía no cumplo ni siquiera en los primeros 3 meses, hermano, todavía no cumple el año, ya estás listo. Anda, dile a tus familiares y a tus amigos lo que Cristo ha hecho por ti. Pero mira cómo se lo vas a decir. Hazle saber la verdad, que has encontrado al Mesías. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por cuidar. Gracias por tratarnos. Gracias por bendecirnos. Ahora, Señor, te pido por todo miles y miles de nuevos creyentes que están entrando a nuestra organización por medio del bautismo en medio de esta pandemia. Este material, Señor, lo preparamos para ellos. Bendícelos, oh Padre. Y a ti, hermano mío, que ya tienes un tiempo de estar en la iglesia, comparte este video con aquellos hermanos nuevos en la fe. Ayúdales a crecer en Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este material que hoy hemos presentado está preparado por la agencia lo ofrece la agencia de publicaciones y está preparado por el Departamento de Escuela Sabática y Ministerio Personal de la División Interamericana. Este documento lleva la firma del entonces presidente, Pastor Israel Leighton. Allí se los pongo. Aquí se los pongo. Todo lo que hemos presentado aquí está autorizado por nuestra iglesia. Hermano, no tenga miedo en compartir este video. Desde ya, compártalo. Llévelo a aquellos que recién comienzan este estilo de vida. No se va a arrepentir. Nos vemos mañana con la lección número 2 de esta interesante serie en las huellas de Jesús. Guía de estudio de la escuela sabática para nuevos creyentes. Como parte de los anuncios que queremos darle, es que esta noche, en 10 minutos, estaremos presentando el segmento titulado Nuestra Historia, con la lección número 6 de el Seminario de Historia Denominacional. Los esperamos a esa hora. Si no pueden, pues lo espero mañana a las 6 de la mañana, cuando vamos a iniciar la jornada. La iniciamos desde las 5:45 y estaremos estudiando la lección de escuela sabática regular y el deseado de toda la gente, capítulo 50. Dios me los bendiga. Hasta luego.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que el audio les haya llegado. No puedo confirmar. Déjame, yo tenía aquí y no verifiqué. Déjeme verificar. Si no, tenemos la grabación ahí. Bueno, esto no está trabajando bien. Vamos a ver si la grabación sí se hizo.
1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.